noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche quiero empezar felicitando a Bolivia por nuestras fiestas patrias y quiero hacer esta noche un homenaje al país haciendo una reflexión sobre la economía en el último ciclo. Un ciclo de la economía en Bolivia, una publicación de la Konrad Adenauer. Un título muy atractivo, son 2 tomos, 2 volúmenes, más de 1000 páginas, 22 autores, que nos invita a hacer una reflexión sobre qué es lo que ha pasado en este tiempo en la economía de nuestro país. Es un esfuerzo digno de destacar, creo que es una secuencia de esfuerzos que vienen en relación al tema económico. En el año 2015, el Banco Central de Bolivia publicó la historia monetaria de Bolivia, también en 2 tomos. Hace varios años ya el desaparecido senador Valentín Abesia puso sobre la mesa, hizo un reclamo sobre la inexistencia de la historia oficial de Bolivia. Don Valentín reclamaba la escritura oficial de nuestra historia como se la tiene en otros países. Es por eso que esta noche quiero resaltar el esfuerzo que hace la Konrad Adenauer de invitarnos a hacer a partir de una publicación, a hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido en el último ciclo con la economía del país. Creo que a los bolivianos nos hace falta conocernos, nos hace falta material para reflexionar quiénes somos y qué es lo que ha estado, de dónde venimos, qué es lo que ha estado sucediendo en el país. Sin embargo, al mismo tiempo, quiero hacer una apreciación crítica, ya que toda historia, como ustedes, los televidentes, saben, se escribe desde un lugar, se escribe desde una posición, se escribe desde una vivencia, y quien narra la historia, los autores, no pueden evidentemente dimensionar todo. El autor muchas veces escribe pues desde incluso sus propios intereses, su propia mirada del mundo. Esta noche quiero dar la bienvenida por primera vez a Iván Velázquez, que ha sido coordinador de este esfuerzo de la Konrad Adenauer, además autor de un capítulo, y he visto que te has ocupado de algunas introducciones de varios de ellos. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchas gracias. A nombre de la Fundación Konrad Adenauer y del doctor Georg Dufna, que es representante de la Fundación Konrad Adenauer, agradecemos que nos abra las puertas de este espacio en ATV. Con nosotros esta noche también se estrena José Gabriel Espinosa. José Gabriel es autor de uno de los capítulos de este esfuerzo de la Konrad. Bueno, es un economista y te doy la bienvenida. No es la primera vez que te quiero invitar, pero por fin se da la ocasión. José Gabriel, bienvenido al programa. Mil gracias, Susana, honrado por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá. Qué bueno. Con nosotros esta noche también Fernando Molina. Fernando no ha formado parte del plantel de los autores que están en este libro, pero es autor de varios ensayos que tienen que ver con el tema económico. Además, periodista económico, te has dedicado a eso muchísimo tiempo. Fernando, como siempre, un gusto. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchas gracias, buenas noches. Quédese con nosotros en el programa, que después del corte vamos a empezar con la reflexión sobre economía. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando sobre un ciclo de la economía boliviana. Iván, tú has sido miembro del comité editorial de esta publicación que hace la Konrad. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cómo definirías este esfuerzo? ¿Se trata de una historia de la economía boliviana o más bien se trata de una serie de ensayos analíticos de un gran periodo económico, de un periodo de un siglo? A ver, en primer lugar, la Fundación Konrad Adenauer está aproximadamente 51 años en el país trabajando con instituciones nacionales y apoyando la investigación.
Esta investigación inició aproximadamente en el último trimestre del 2016 y en la que uno de los principales espíritus de esta publicación era tratar de invitar meritocráticamente a 23 investigadores, de los cuales nos han acompañado un historiador, sociólogo, un demógrafo y aproximadamente 21 economistas. Con 4 investigadores de datos, una editora y 3 pasantes alemanes, tratamos de construir un siglo de economía en Bolivia, que yo creo que de alguna manera trata de recoger la historia en términos económicos del país de un siglo y su yapa, porque un siglo básicamente es hasta el 2000, y queríamos también aprovechar qué es lo que ha pasado en estos 15 años de boom económico. Pero el enfoque sin duda ha sido netamente sectorial. Hemos tratado de manera meritocrática invitar a los autores, pero de acuerdo al grado de su especialidad. Por ejemplo, hemos tratado de asociar su experiencia, su trayectoria, su background al análisis de cada uno de los sectores identificados en la publicación. Sin duda hemos hecho una revisión de la literatura previa acerca de esta publicación. La publicación que se asemeja más a esta investigación es el que salió aproximadamente en los 90, hace 2 décadas pasadas, denominada Bolivia en el siglo XX, la formación de la Bolivia contemporánea, que fue hecha por investigadores del grupo Harvard y el editor fue Fernando Campero. Pero también hemos visto otras investigaciones para ver más o menos la talla de esta investigación, cuáles eran los avances que iban a estar relacionados, y vimos, por ejemplo, los 6 fascículos que Nueva Economía saca aproximadamente en el 98, que hace un análisis del desenvolvimiento económico de Bolivia, como también la historia monetaria de Bolivia contemporánea de Armando Méndez y Alberto Celado, una publicación muy interesante, o los 7 momentos capitales de los 77 años de historia del Banco Central, y la publicación que tú tienes contigo, que es acerca de la historia monetaria del régimen monetario liberal al nuevo modelo económico, que salió aproximadamente el 2015. A ver, bueno, interesante lo que nos dices, nos ubica que entonces se trata de una historia de la economía de Bolivia y no de ensayos analíticos. Esto nos sirve un poco para ubicarnos. ¿Cuántos economistas estuvieron involucrados? Aproximadamente 21. ¿E historiadores? Tenemos, economistas con trayectoria de historiador. Por ejemplo, tenemos a Manuel Contreras, que es un economista que ha hecho historia económica en la Universidad de Columbia. Tenemos a Alexis Pérez, que es sociólogo e historiador. Napoleón Pacheco, que es profesor de Historia Económica Nacional. Horst Greve, que tiene varios artículos en el tema de historia económica. Juan Antonio Morales, doctor en economía, que ha escrito sobre historia. Ahora, tú nos dices que el texto se extiende, tiene un siglo y una yapita, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que tiene la clara pretensión de analizar el periodo de Evo Morales. Sin embargo, una cosa que me ha llamado la atención es que no se ha invitado a nadie, a ningún autor, a escribir en el texto con la visión de Evo Morales. Es decir, casi la mayoría de los autores, me voy a atrever a decir, son adversarios al gobierno, adversarios activos además. Se tiene ahí en la lista de autores a exministros, a exautoridades neoliberales, exministros gonistas, un exministro mesista que de hecho está en el comité editorial, como es el caso de Horst Greve. Y digo, está muy bien, pero como que nos hiciera falta una lectura de, por ejemplo, un Luis Arce, que finalmente es el creador de un modelo que está administrando la economía del país hace 12 años, ¿no? Más de una década. Y si hablamos de esta yapita, pues realmente ha hecho en falta un autor que se reclame por ahí, no sé, miembro de quienes han creado el modelo. Quizás es una manera de ver o interpretar la publicación, digamos, viendo el tema de opositores y no opositores en la publicación. Nosotros no creemos eso, sino hemos tratado de invitar a investigadores. Es muy difícil conseguir en Bolivia gente que haga investigación, o sea, que realmente utilice y haga investigación con datos. Una de las cosas que tiene de valor agregado esta publicación, que es la primera publicación que sacamos con una acumulación de datos estadísticos importantes, y toda la cartera de investigadores que los hemos elegido de manera meritocrática son investigadores destacados que tienen publicaciones a nivel internacional sobre el desempeño de la economía y además
han hecho el esfuerzo por recolectar la mayor cantidad de información desde el inicio del siglo XX hasta nuestros días. Sin duda, en el libro y en la lectura que puedes ver en los 2 tomos, no hay una crítica frontal, porque hemos tratado de, con términos de referencia para cada uno de los autores, tratar de establecer una línea conductora de investigación, y ese es el valor agregado de la publicación. Es decir, hemos tratado de que no se salga en una discusión política, sino netamente se entre en la identificación y en el análisis de los datos de manera objetiva, y ese es el mérito de esta publicación. Bueno, más adelante vamos a ver si ha habido esa objetividad que tú esperabas, pero yo creo que siempre que alguien que va a escribir un texto de esa naturaleza, pues lo escribe desde un lugar. Me reafirmo, no es un libro perfecto, sin duda. Me reafirmo en eso. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Luego, otra pregunta sobre la cuestión editorial, Iván. Voy a aprovechar que estás aquí y que tú eres... no puedo perder esta oportunidad. Hay un reclamo que se ha hecho en redes sociales y que, francamente, antes de ver esta tarde ese reclamo en redes sociales, a mí también me ha llamado profundamente la atención. Y es que no me imaginaba que el mundo de los economistas era numéricamente tan machista. Una publicación de 22 autores donde solamente una de las autoras es mujer. O sea, más allá que tengas la editora y las asistentes de investigación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo está el mundo académico? ¿Por qué solamente existe una autora? ¿No existen más mujeres para poder ser parte de este reto que yo entiendo que es grande, que es importante? ¿O el mundo académico está de esa manera, conformado, digamos, de un 100 a un 5%, es decir, el 95% de la publicación son varones? No, excelente. Yo hoy día he respondido varios twitters acerca de ese reclamo que se hace. Y sin duda, la Fundación Konrad Adenauer siempre establece un 50% entre varones y mujeres que puedan participar en cualquier trabajo o investigaciones que se hacen. Y yo, digamos, he tratado de ubicar a investigadoras, de todas las que hemos invitado, digamos, solamente Beatriz Muriel, quien ella tuvo una brillante tesis doctoral en el Brasil sobre justamente comercio e importaciones y exportaciones de Bolivia, nos aceptó escribir ese capítulo asociado a su experticia. ¿Cuántas mujeres rechazaron la invitación? Aproximadamente invitamos unas 7, por ejemplo, entre ellas, no quiero nombrar a todas porque me pueden... no hay necesidad de que nombres a las personas, tendrán sus razones para no aceptar, pero quiero tener una idea. El tema es que teníamos los tiempos y los términos de referencia demasiado, digamos, ajustados. Empezamos a invitar el último trimestre del 2016, mucha gente estaba complicada con muchas cosas y obviamente los tiempos cortos que dábamos a la publicación daba, aparte de las labores, tú sabes que los investigadores no solamente viven de investigación, porque en Bolivia no se paga la investigación, sino que también viven de sus trabajos formales en los que trabajan. Entonces muchas de ellas, economistas, me dijeron que no porque eran los tiempos muy ajustados. Pero, sin embargo, es básicamente normal, digamos, que en este buscar de investigadores están los que están más asociados a hacer investigación, los que no quieren, los que lo van a hacer, etcétera, y es complicado eso. Pero, sin duda alguna, no es ningún tema peyorativo. Solo vamos a invitar a varones. Esa no era el espíritu de esta publicación. Bueno saberlo. De 23 invitaciones, solamente 7 a mujeres. José Gabriel, tú analizaste en esta publicación el tema de las empresas estatales. Y yo te quiero hacer una pregunta un poco amplia porque lo que tenemos es un público amplio y es... Hemos pasado de un tiempo de empresas estatales, hemos tenido empresas estatales, luego estas mismas empresas se han privatizado, luego estas otra vez han sido estatales, se vuelven a crear. Y en los 90 se decía que nunca más se iba a tener empresas estatales porque las empresas no funcionaban y que solamente funcionaban bien las empresas privadas. Esta tesis por mucho se ha superado en el último tiempo en la historia. Vemos empresas estatales exitosas, como es el caso de Entel, y vemos empresas privadas, como es el caso de Enron, sumamente corruptas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué le cuentas a la gente sobre este vaivén? Sí, bien. A ver, un poquito para aclararte algo respecto a cómo se hizo la publicación. Todos los investigadores hemos trabajado sobre los 115 años.
¿ya? O sea, ninguno tuvo un periodo en particular para analizar. Y la idea de eso era que salgamos un poco de esta visión o de esta lectura coyuntural a la que estamos muy acostumbrados. O sea, cuando uno habla con estudiantes de economía, con gente en la calle, cuando le preguntas qué piensa sobre la economía de Bolivia, se refiere en el mejor de los casos a del 86 para adelante, ¿no? Es como si la historia hubiera empezado en el 86 para adelante, época neoliberal versus proceso de cambio, neoestatismo, como quieras llamarle. Entonces, eso nos hace daño, porque te olvidas de muchas cosas. Una de esas, en el caso de las empresas estatales, por ejemplo, es que ha habido empresas estatales durante todo el periodo del libro, ha habido empresas estatales. Lo que cambia en general es cómo constituyes esas empresas estatales. A veces las constituyes como aliadas del sector privado, otras veces las constituyes como empresas estatales pura y estrictamente del gobierno, y otras veces las constituyes como empresas que compiten con el sector privado, el caso Entel, BOA y demás. Lo que sí hay son regularidades. La primera de ellas es que en la época de los booms, Bolivia en este periodo ha vivido 4 booms, hay como un florecimiento de las empresas estatales, ¿no? Empiezan a crecer, son grandes, son fuertes, empiezan a mostrar resultados importantes, y cuando los booms se acaban, las empresas estatales no se achican y empiezan a ser más que una solución para el Estado, una carga para el Estado, ¿no? Trabajadores que requieren sueldos, que exigen incrementos salariales y demás. Esto se ha repetido. Va la planta creciendo. Claro, ¿no? Ahora, esto se ha repetido a lo largo de la historia, sí. Yo por lo menos no me he fijado mucho en el 2000, en este periodo, porque todavía no tenemos resultados concretos de las empresas estatales. Es decir, si alguien me dice, bueno, pero mira, hemos nacionalizado el 2006 y YPFB hoy día es la 6ª empresa más grande de Sudamérica. Sí, pero eso sigue siendo coyuntural porque es una empresa que está vinculada a las volatilidades de los precios. ¿Cuánto tiempo te has tomado para hacer la mirada, para hacer la evaluación? Lo que hemos hecho es el análisis de todas las empresas del Estado, pero no una historia de, oye, che, mira, YPFB tuvo estos, nació el 37, sería muy aburrido. La idea era ver, oye, ¿cómo hemos creado las empresas estatales? ¿Tenían motivaciones económicas? ¿Tenían motivaciones políticas? En algunos casos fue casi por obligación, el YOIT, ¿no? El YOIT, mucha gente no sabe que, y yo me enteré que era una empresa privada en sus inicios, y que con el devenir de la Segunda Guerra Mundial, el Estado tuvo que asumir a YOIT, ¿no? Entonces no fue ningún proceso planificado, y en general los procesos de creación de las empresas públicas no son planificados, son coyunturales y se deben más que a razones económicas, a razones políticas o de cualquier otra índole. Y luego tiene que, digamos, algo de lo que se habla mucho, no solo en este periodo de gobierno, sino en todos los periodos que hemos analizado, es el tema de la redistribución. Las empresas estatales parecieran ser el mecanismo de redistribución que tiene el Estado, o uno más de los mecanismos de redistribución, y cuando uno ve los resultados, por lo menos de los periodos anteriores, no están así. Las empresas estatales, en general, los costos que han tenido para el Estado han sido superiores a los beneficios. En el caso de Entel hemos visto que hay utilidades, que de hecho con esa utilidad se paga el bono Juancito Pinto. Mira, como te digo, lo que hemos tratado de hacer es ver una mirada larga de lo que es la empresa estatal. Pero en el caso de Entel, por ejemplo, y también ha funcionado en los inicios de Entel o en los inicios de las empresas de ferrocarriles, por ejemplo, de las que era parte el Estado, gran parte del éxito se debe al alto control de mercado que tienen, ¿no? Hay que separar acá aquellas empresas estatales que se manejan proveyendo servicios o bienes en el mercado y diferenciarlas de esas que tienen que hacerlo, como las empresas que proveen, por ejemplo, agua o electricidad, que era un servicio público. Las empresas que entraron al mercado con este tipo de cosas, la telefonía celular no era, quizás hoy sí ya es considerado un servicio básico, digamos, pero en principio no, podría ser sostenible en tanto y en cuanto la porción de mercado que éstas tienen es alta, ¿no? Mientras hay un menor grado de competencia, son empresas rentables. Cuando la competencia sube, si en este momento abriéramos el mercado a otro operador y demás, habría que ver cuáles son los resultados. Como te digo, no lo sé porque este es un proceso en desarrollo, ¿no? Este periodo está en desarrollo y es muy difícil aventurarse a dar una conclusión sobre el proceso que todavía no ha terminado, ¿no? A ver, Fernando,
En el libro hay un artículo de Rolando Morales donde explica que la economía boliviana históricamente está definida por la explotación de los recursos naturales. Dice que a mediados del siglo XX se hablaba de la economía de minas antes que hablar de la economía del país. Entonces, me resulta un poco extraño tanta resistencia de los economistas liberales por la toma del control de los recursos naturales. Es decir, si estamos hablando que la economía del país está vinculada justamente a los recursos naturales, esa resistencia me resulta extraña. Bueno, sin hablar por Rolando, por supuesto, sino por mi propia opinión sobre el asunto, considero que los economistas liberales, librecambistas antes que los liberales incluso, defendieron siempre la tesis de que Bolivia no podía sola, ¿no? Es decir, que la extracción de recursos aceptaban ellos, porque eso es común entre la derecha y la izquierda, entre los liberales y los nacionalistas, aceptar que la extracción de recursos es la base de la economía nacional y que tenemos que partir de eso. Y decían que eso además era, en el caso de los liberales y los librecambistas en general, era el pase para la modernidad. O sea, a cambio de recursos, nosotros íbamos a conseguir el desarrollo que significaba la civilización europea, sobre todo antes de los años 30, ¿no? Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX y todo el comienzo del siglo XX. Sin embargo, al mismo tiempo consideraban que Bolivia no constituía los capitales, ni la tecnología, ni los recursos humanos suficientes como para hacer esa explotación por su cuenta, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que todas las minas del estaño, la primera parte del siglo XX, tenían ingenieros extranjeros en su plantilla, ¿no? Había esta concepción, en parte en base a la realidad, porque evidentemente no habíamos desarrollado algunos recursos humanos sobre todo, y en parte ideológica, ¿no? En el sentido de que lo que necesitábamos era atraer inversiones, porque de esa manera la extracción no iba a ser lenta, ni pequeña, sino iba a ser mucho más intensa, y al ser mucho más intensa, entonces se traduciría en un desborde económico, es decir, los excedentes que generaría se desbordarían hacia el resto de la economía y desarrollarían el país, ¿no? Esa era un poco la concepción de ellos. Y luego, ya más adelante, ¿no? Se llegó a decir abiertamente, ¿no es cierto?, que se necesitaba estos capitales extranjeros porque el Estado era la tesis opuesta, es decir, que el Estado sea el que se haga cargo de la extracción, ¿no? Y que se haga cargo del excedente, como está ocurriendo ahora, y que se utilice en el desarrollo. Se empezó a decir desde esta posición, que es una de las dos principales del país, o sea, la liberal y la nacionalista, a decir que el Estado no era capaz de lograrlo. De ahí la importancia de la pregunta que le haces a José Gabriel, es decir, en qué medida las empresas estatales ya están condenadas a ser ineficientes o no, ¿no es cierto? En los años 90 se sostuvo la tesis de que las empresas estatales per se eran ineficientes y eran corruptas, ¿no? Y que per se las empresas privadas eran eficientes y transparentes, ¿no? Eso, como tú bien has mencionado, se ha distorsionado con la realidad, ¿no? O sea, no se ha probado en la realidad, porque hemos tenido casos de corrupción en las empresas privadas y porque, bueno, ha habido varios sueños de crear empresas estatales que no sean, ¿no es cierto?, lo que se dice de ellas, ¿no? En una época, hace unos no muchos años, ese imaginario de una empresa estatal eficiente era Petrobras, curiosamente, ¿no? Y luego, pero vino el escándalo que conocemos y ya no lo es más, ¿no? Pero sigue habiendo posiciones que van a decir que la empresa estatal, por ejemplo, basándose en experiencias bolivianas o en experiencias extranjeras también, es mejor en determinadas áreas sobre todo, ¿no? Yo pienso que si se habla solo en términos económicos, vamos a cometer el mismo error de los 90, ¿no?
Es decir, que fue un análisis tecnocrático simplemente. Y creo que tenemos que combinar el análisis económico con el análisis político, ¿no? Es verdad que las empresas estatales tienen más problemas de eficiencia porque tienen otro tipo de lógica. Las empresas privadas son mucho más pragmáticas, ¿no? Están muy orientadas al lucro, ¿no? Pero en un país como Bolivia es bien difícil que determinadas empresas privadas en determinadas áreas sean sostenibles, ¿no? Porque han causado reacciones que finalmente han dado lugar al proceso que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, la privatización de YPFB ha generado tal roncha en el país que da como lugar a la nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, quizá Repsol y Total son mucho más eficientes que YPFB, pero políticamente eran inviables, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también ese factor. Fernando, vos en tus ensayos, digamos, al igual que algunas lecturas rápidas, evidentemente, porque Iván, te quiero agradecer que me has traído el libro el viernes y a ti que me has mandado el PDF. Hay una crítica al extractivismo, ¿no? Y te pregunto por qué tanta oposición al extractivismo y si en el país se puede hacer otra cosa. Bueno, ahí está una diferencia entre el deber ser y la posición, digamos, del intelectual y el ser y la posición del político, del administrador del Estado, ¿no? Yo con algunas otras personas que son muy contadas en este país, creemos que los recursos naturales son una maldición, ¿no? Sé que voy a discrepar especialmente con los economistas, siempre discrepo sobre el tema. Porque tengo un desarrollo bastante largo que es difícil de exponer ahora, pero finalmente conducen a un tipo de callejón sin salida, ¿no? Que lo llaman los economistas enfermedad holandesa, ¿no? Es una gran cantidad de ingresos a partir de la extracción que se traducen en una compra inadecuada de productos, ¿no? En una enfermedad del consumo, en una enfermedad del gasto, y eso finalmente termina mal, ¿ya? Pero eso es minoritario, es una posición minoritaria dentro del debate boliviano. Lo que la mayor parte de la gente plantea, que es seguramente condicente con lo que tú estás preguntando, es que el extractivismo es lo que hay, ¿no es cierto? Y que es muy difícil que, más allá del deber ser y de las teorías, de las ideologías intelectuales, ¿no? En la ideología práctica... La tuya casi romántica. Claro, en la ideología práctica, política, ¿no es cierto? Tenemos que partir de esa realidad. Nadie va a cerrar los yacimientos, ¿no es cierto? Es dejar de explotar, ¿no? O va a decir, ya no existe litio, ¿no? Hagamos de cuenta que no existe litio en el salar, no va a ocurrir eso. Entonces, el extractivismo está ahí. O digamos, los recursos están ahí. La cuestión es que no se conviertan en extractivismo, que sería una deformación del aprovechamiento de los recursos. ¿Cuándo se convierte en una deformación? Cuando justamente el conjunto de las energías nacionales, ¿no es cierto?, se basan en eso y se distraen de lo que da una prosperidad más sostenible y más de largo plazo y más justa también, que es una prosperidad basada en la industria, en la producción creativa de nuevas oportunidades, nuevos emprendimientos, nuevos negocios, etcétera, ¿no? Entonces, el extractivismo es depender demasiado, digamos, de los recursos naturales, y una alternativa sería la que ya planteó Uslar Pietri, este famoso intelectual venezolano en los años 30, cuando justamente Venezuela se inundó de petróleo, se descubrió que había estado inundada de petróleo. Dijo, hay que sembrar el petróleo, ¿no? Luego se ha repetido 1000 veces esa consigna, pero muy rara vez se ha aplicado, porque es muy difícil, ¿no? En primer lugar, en Venezuela no se ha aplicado. Es muy difícil hacer eso, pero esa sería una política más realista que
la de simplemente decir, bueno, hay que esperar a que se acaben los recursos y ahí empezamos a pensar en el desarrollo real de Bolivia, ¿no? Porque al parecer, yo termino con esto, vamos a poder esperar sentados porque no se van a acabar los recursos, ¿no? Sí, Adelante. El libro toca ese punto, de hecho, y estoy 99% de acuerdo contigo respecto a que los recursos naturales, el extractivismo de recursos naturales lleva al consumo, y eso es rentismo, ¿no? Y una cosa que hemos leído, por ejemplo, en estos 115 años, es que no importa si eres de izquierda o de derecha, nacionalista, liberal, que es muy diferente a neoliberal, nacionalista, que es muy diferente a izquierda, todos han apuntado a sostener consumo. Y eso tiene que ver con que Bolivia ha sido un país pobre durante estos 115 años. No importa si has tenido buenos momentos en los que tus condiciones han mejorado, 76, 52, 54, 2014 y 15. Siempre hemos tenido esta cuestión de comportamiento pobre que tiene que ver con tratar de incrementar el consumo, ¿no? Si todas las políticas comerciales, aduaneras, la política económica en general está apuntalada a fomentar el consumo, ¿no? Y el consumo se fomenta trayendo recursos vía exportación de recursos naturales y distribuyéndolos, ¿no? O sea, dándole a la gente. Ese es el gran problema. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el libro aborda eso en la parte industrial. ¿Por qué en Bolivia no se ha podido desarrollar la industria? Bueno, porque gran parte de la explicación pasa porque la gente prefería consumir cosas cosas rápidamente. La industria necesita un tiempo para desarrollarse. Entonces, en vez de enfocar yo mis esfuerzos como hacedor de política pública a desarrollar la industria, lo que hacía era fomentar la importación, ¿no? El tren sacaba minerales y metía productos de consumo. ¿Se podía hacer otra cosa en el país? ¿Se puede hacer otra cosa que el extractivismo? Lamentablemente el extractivismo forma parte de la herencia colonial. En la colonia La Plata, en la República del 1900 hasta 1985, por 85 años fue el estaño y algunos minerales, y desde el segundo semestre del 2005 para adelante fue gas. Lamentablemente las consecuencias del extractivismo son nocivas para cualquier economía porque están directamente relacionadas con los precios internacionales de los productos en los cuales ninguna economía tiene control. Sube el precio de algún mineral o del gas, cae el precio del mineral y la economía sucumbe. Y eso es lo que le ha pasado a Bolivia en varios ciclos de su historia. La caída de los precios de los minerales, la caída del precio del gas recientemente ha demostrado que obviamente va a tener menores ingresos. Y eso, como Fernando lo llama, enfermedad holandesa, es lo que se da como ejemplo en Nigeria, se da en Venezuela, se da en Bolivia y en otros países que descansa su estructura productiva en recursos naturales. Hace saber, Susana, que básicamente los sectores minería e hidrocarburos son altamente intensivos en capital y en tecnología. Sin embargo, son los sectores que menos empleo crean. Y eso es la crítica básicamente de eso. ¿Cómo se explica la caída de precios? Había una caída de precios importante en febrero del 2016. De hecho, el barril de petróleo estaba en 28 frente a los 110 que hemos tenido, que hemos alcanzado en el año 2014, ¿no es cierto? Que esa caída de precios no se haya sentido tanto en la economía nacional. Bueno, básicamente los precios están en función a las bolsas internacionales entre oferta y demanda. No se sintió mucho en la economía nacional porque básicamente teníamos ahorro nacional, habían reservas, etcétera, pero se está sintiendo ahora, digamos, menos ingresos, estamos desahorrando lo que hemos podido ahorrar en el último periodo y estamos dejando de hacer algunas iniciativas en términos de infraestructura u otro tipo de inversiones que las estábamos haciendo intensamente en época de bonanza, ¿no? Sin duda alguna, antes cuando no se hablaba de déficits en Bolivia en este último periodo, en esta última década, ahora sí se estaba hablando recurrentemente de déficits gemelos, no solamente de ingresos y gastos, sino déficits en tema de balanza comercial y balanza de pagos que tiene que ver con nuestros negocios, con el exterior. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel, ya volvemos.
Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando sobre economía. A ver, José Gabriel, en la propuesta del texto, en su prefacio, fija 5 grandes ciclos de la economía en Bolivia entre 1900 y el 2015. Liberalismo, nacionalismo, revolución nacional, neoliberalismo y neoestatismo. ¿Podrías decirle a la audiencia cuál de estos ciclos ha sido más benéfico para el país, donde Bolivia ha progresado más? Bueno, parto de lo que decía Fernando. Si es una mirada estrictamente económica, donde solo miras crecimiento, has tenido picos en los 70s y también ahora último en el 2011. ¿Vinculados a qué? Al crecimiento del PIB. En 5 años han detectado crecimientos de más de 7%, en 71, 76, 2011, ¿no? O sea, en términos de crecimiento. Ahora, en términos de avances sociales, analfabetismo, que es un tema que tocó Iván, disminución de mortalidad infantil, aumento de esperanza de vida, desde el 50 hasta el 80 probablemente fue la época en la que más rápido se avanzó. Ahora, claro, no es, a medida que uno va haciendo avances, son cada vez más costosos, ¿no? O sea, dar un siguiente paso es cada vez más costoso. Entonces, eso también en alguna medida matiza lo que ha sucedido en la época posterior. Un ejemplo, en el 1900, 95% de la población era analfabeta. Para el 52 habíamos reducido a 65%, más o menos, habíamos reducido un 30% de analfabetismo. Y claro, luego ya ir reduciendo a ese ritmo es casi imposible, ¿no? Se empieza a reducir a tasas más bajas. Entonces, si lo miras solo en términos estrictos de crecimiento, la época de los 70s, 76, 77 y el 2011 han sido los momentos en los que más se ha crecido. ¿Del nacionalismo y el neoestatismo? Sí, del nacionalismo, del gobierno de Banzer, gobiernos militares, que también tuvieron un gran boom de materias primas. Los precios del estaño se recuperaron importantemente, pero también hubo un acceso a capitales extranjeros. Bolivia se abrió por primera vez al financiamiento privado. Como está, bueno, como ha sucedido ahora, que también es algo importante de mencionar. Cuando suben los precios de las materias primas es cuando más plata nos ofrecen y eso ayuda a que el crecimiento crezca, que el crecimiento sea alto, pero también tiene costos, ¿no? Porque después queda la deuda, después hay que pagar esa plata y cuando los precios bajan, normalmente la carga de la deuda suele ser bastante alta, ¿no? Yo de alguna manera diría que ha sido un periodo brillante, el periodo del liberalismo de 1900 a 1930, básicamente con el gobierno de Ismael Montes. Se hicieron exactamente similares reformas a las que se hizo en el neoestatismo del 2005 al 2015. Ismael Montes estableció infraestructura, trajo ferrocarriles, construyó caminos, estableció una de las primeras reformas educativas con la misión belga, George Ruma, aproximadamente a inicios del 1900. Similar y comparable también importante. En estas etapas yo diría que no se puede comparar in stricto sensu cada una de las etapas que hemos identificado en la publicación, porque tiene sus matices diferentes. Por ejemplo, hay que agradecerle al neoliberalismo que en los 90s básicamente estableció una diversificación de la economía en la que el 50% de las exportaciones eran minerales y gas, y básicamente el otro 50% era una canasta diversificada de exportaciones no tradicionales, entre ellas maderas, textiles, café, etcétera, soya, que fue muy importante el tema de la diversificación. Y en el neoliberalismo, por ejemplo, se establecieron tasas de crecimiento en promedio del 5,2 al 5,5%, que eran comparables a las tasas que se establecieron en el neoestatismo en los primeros años del 2005 al 2009. O sea que cada periodo que ustedes señalan tuvo su éxito. Cada periodo tuvo su éxito y su fracaso. Generalmente desde el 1900 al 2015 han habido más momentos de crisis que de auge. Eso es lo que yo puedo mencionar. ¿Por qué crisis? Porque básicamente al ser una economía primaria exportadora dependiente de los precios internacionales, a cada caída del precio internacional de exportación que tenía Bolivia, había una caída o un desplome de la economía. Entonces, en algunos momentos de auge, por ejemplo, en el 1900 iniciamos el siglo XX con el auge del estaño y la goma.
pero después, digamos, han habido caídas, por ejemplo, en el tema de la guerra del Chaco, en los 30s, o en el tema de la Revolución Nacional. Y algo que hay que mencionar, en todo este tema de la historia económica, nuestra mayor tasa de crecimiento desde el 2005 para adelante ha sido en el 2013, 6,5%, pero en otros años, por ejemplo, en dictadura, en el gobierno de Banzer, se creció por encima del 7,1%, algo destacable. Y una cosa interesante que se ve en el tema de la historia es que los ciclos de auge de la economía boliviana han estado asociados a ciclos de endeudamiento externo. Se identifican básicamente en la lectura del libro entre el 1908 y el 1920 un ciclo de auge, entre el 1921 y 1929 el segundo ciclo de auge, entre 1973 en dictadura hasta el 1981 el tercer ciclo de auge y el último del 2008 al 2015. Pero contrariamente a lo que se piensa, también el ciclo de endeudamiento fue creciente en estos periodos en los que nos fue bien. Fernando, en los trabajos de la publicación que vinculan el neoestatismo con la característica del extractivismo, se apunta que van a arruinar, que esta modalidad va a arruinar la economía boliviana. Tú también lo has dicho en varios ensayos. ¿Te reafirmas en esto? Bueno, yo pienso que el modelo basado únicamente en este gran ingreso que es el extractivo, ¿no? Y en la redistribución de los recursos extractivos es más o menos el más constante a lo largo de esta historia que han hecho los compañeros, ¿no? Y que han hecho otros historiadores también. Es decir, que es de alguna manera la ideología natural a la que confluye el país porque las condiciones económicas históricas así lo apuntan, ¿no? Si lo vemos objetivamente, digamos, fríamente a lo largo de la historia, resulta más lógico, digamos, que el Estado esté a cargo de los recursos estratégicos, ¿no? Que son los naturales que generan más excedente, que por lo tanto hay un gran flujo de esos excedentes por medio de la redistribución, ¿no? Que es una redistribución estatal y por lo tanto política, y que eso aliente, digamos, diferentes actividades dentro de la economía nacional. Tú decías hace un rato por qué los precios, la caída de precios no ha impactado directamente en el bolsillo de la gente, digamos, en este último tiempo, y eso se debe justamente a que hay otras actividades que se despiertan con esta liquidez, ¿no es cierto?, del gas, pero que, por supuesto, no desaparecen inmediatamente, ¿no es cierto?, si la liquidez disminuye solamente. Ahora, si desaparece la liquidez, por supuesto, también van a desaparecer. Entonces, de alguna manera es un modelo, digamos, de alguna manera regular, ¿no?, y que parece más adaptado al patrón económico boliviano. Entonces, para evitar justamente que se arruine o que arruine a la economía, ¿no es cierto?, hay que ponerle ciertas salvaguardas y ciertos límites y ciertos frenos que no conduzcan a que ese modelo nuevamente viva la misma experiencia que tuvo en los años 80. Porque este modelo, ahora llamado neoestatista, vivió ya una gran crisis en los años 80, que fue la crisis hiperinflacionaria, a consecuencia de la lógica que se va imprimiendo, ¿no es cierto?, en los actores económicos a raíz de sus propias formas de funcionamiento. ¿A qué me refiero? A que hay siempre la tentación de crear más empresas estatales, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre la tentación de aumentar la redistribución, de aumentar las cuotas que llegan a cada uno de los sectores beneficiados. Entonces, en general, a endeudar al Estado, ¿no es cierto? Mientras eso puede ser financiado con los recursos extractivos,
está bien. Pero en algún momento hay un descalce, ¿no? Empezamos a deber más, si bajan los precios, por ejemplo, si hay una crisis internacional, empezamos a deber más de lo que podemos pagar, ¿no es cierto? Y ahí el Estado, hasta ahora, no hoy, sino hasta la UDP, reaccionó siempre emitiendo moneda sin respaldo, ¿no es cierto?, sin divisas suficientes de respaldo y creando una gran crisis que finalmente es la gran explicación de la pobreza boliviana, estas crisis tan brutales que hemos tenido que nos han hecho retroceder muchos peldaños de los que habíamos avanzado en el periodo positivo, ¿no? Entonces, ese es el temor que yo expreso en ese ensayo al que te refieres tú, ¿no es cierto?, que lleguemos nuevamente a esa situación que debe ser conjurada por medio de una limitación de este modelo que parece regular, el que ya no habría que alterar en exceso. Ahora, el problema es que la política probablemente va a ir en contralínea de lo que digo, y lo que van a intentar más bien es, en los años sucesivos, una reforma de ese modelo que lleve nuevamente a una mayor participación privada, ¿no? Fernando, lo cual puede crear, perdón, con esto termino, los círculos viciosos que son tremendos para nuestro subdesarrollo, tan tremendos como las crisis, que son los bandazos, ¿no es cierto? Nacionalistas, privatistas, nacionalistas, privatistas. Entonces, el modelo como está ahora, ¿no es cierto?, tan enamorado de sí mismo, puede llevar a una crisis muy seria al país, porque no se puede seguir gastando y gastando y gastando incesantemente. Fernando, en algún momento hay que apartar Cuando yo te escucho, me viene a la mente muchas lecturas de varios economistas, incluso de algunos autores que han participado de esta publicación, que nos advierten sostenidamente que ya viene la crisis, porque el modelo está enamorado de sí mismo, porque el modelo tiene estos fallos, o porque desde el Estado no se puede administrar bien, o porque sí o porque no la creación de las empresas, ¿no? Que según las declaraciones que hace el propio gobierno, aquellas empresas que no funcionan se han cerrado, otras llegan al punto de equilibrio, otras se sostienen con las utilidades de la empresa hermana que lo acompaña, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué no hay confianza en que se pueda llevar bien la economía? Porque hasta la fecha los datos no han acompañado todas esas tesis apocalípticas. Mira, lo que yo puedo decir es, o lo que he querido decir, no es lo único que puedo decir, pero lo que he querido decir es, digamos que tenemos un auto, que es la economía, ¿no es cierto? ¿De qué puede morir ese auto? ¿Cómo puede estallar, digamos, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que el auto, que pueda decir yo cuánto va a recorrer ese auto. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la habilidad de los conductores, ¿no?, de las reparaciones que se hagan, de muchas cosas, ¿no? Evidentemente, y hay que reconocerlo, el gobierno ha tenido habilidad para responder a la crisis de precios internacionales, ¿no es cierto?, que nos estaba abrumando el 2015, que es cuando escribo este libro, ¿no es cierto?, de una manera que es escapar hacia adelante, que también tiene sus riesgos, pero que en ese momento resuelve el problema. Es decir, en lugar de ese ingreso especial que tenía por gas, ¿no es cierto?, aumento la deuda, que podía hacerlo, y aumento la inversión pública. Entonces, la caldera, el modelo mismo ha seguido funcionando. Sí. Evidentemente, no hay nada que hacer. Vamos a crecer 4.7, o sea, es un crecimiento muy importante. Y además, los precios ya se han estabilizado. El modelo no tiene vistas de estar en extrema unción, digamos, cerca de la extrema unción, ni mucho menos. Pero yo no estoy hablando tanto de cuánto va a recorrer el auto, sino que el auto puede explotar por sus propias formas de estar armado, ¿te das cuenta? Sí. A eso me refiero cuando digo, el modelo tiene... Ahora, eso no quiere decir que tengamos que volver a cambiar. Eso es una cosa que siempre se me confunde a mí, que yo estoy planteando igual que mucha otra gente, que cambiamos de auto. El auto neoliberal de nuevo, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo sobre ese auto, que es el modelo que nos gusta más a los bolivianos, pongámosle refacciones liberales y de freno
para que sea un consenso nacional, como tienen otros países, Chile, Colombia, etcétera. Ahí quédate, Fernando, porque luego quiero volver justo en ese punto contigo. Iván, se ha criticado el estatismo o el neoestatismo, y no desde los resultados, sino como apunta Fernando, por ahí sospechando de la sostenibilidad del modelo. Yo te voy a hacer una pregunta, por muy básica que te pueda sonar a ti, pero me parece indispensable hacerlo por las exposiciones que han habido en el texto y por las críticas que sostenidamente desde los economistas se han venido dando. ¿Tú consideras que es un error que el Estado intervenga en la economía? A ver, una de las primeras cosas que yo pienso acerca de los modelos neoliberales y los modelos socialistas es que mirando hacia adelante y en perspectiva hacia el futuro, ya no hay modelos extremos. O sea, no hay un modelo eminentemente neoliberal y no hay un modelo eminentemente socialista que a partir de una economía planificada o de políticas liberales pueda llevar adelante un país, sino que ahora cada vez más estamos convencidos de que tiene que ser una simbiosis de ambos extremos, digamos, de que sean políticas liberales en favor del mercado, en los que se apoyen básicamente la iniciativa privada, pero también haya un Estado que apoye ese tipo de iniciativas. Y el modelo de economía social de mercado, por ejemplo, en Alemania, es esa tercera vía. Alienta al mercado, tiene un Estado fuerte que apoya iniciativas privadas, pero además tiene políticas sociales, por ejemplo, que ve temas de educación, temas de salud, temas de pobreza, etcétera, de los habitantes. Es decir, que en el futuro, básicamente ya el lente va a cambiar de esos dos extremos a políticas más de centro, ¿no? Que tomen en cuenta lo social, pero también lo económico, mercado, sector privado, temas sociales, pobreza, desigualdad, etcétera, y a eso iría la economía nacional desde mi punto de vista. Obviamente la crisis no se va a caer, pero Bolivia ha sido muy dependiente de este modelo primario exportador. Caída del precio, se caía la economía. Y nosotros los bolivianos no hemos tenido la capacidad de buscar o tener otras alternativas que nos puedan dar de comer. El proyecto del gas es un proyecto que se inició en el gobierno del dictador Banzer, aproximadamente en los 70s. Gobiernos de izquierda y de derecha han apoyado para que este proyecto, luego de varios años, a partir del segundo semestre del 2005, con buenos precios del petróleo, pueda salir. O sea, es un proyecto de más de 30 años. En Bolivia hay otro proyecto similar que con larga duración, que vea en perspectiva y dé de comer a nuestros nietos. Yo creo que no. El proyecto del litio es un proyecto de recién creación y obviamente los que sabemos cómo se implementan los proyectos, en décadas vamos a ver utilidades de ese proyecto, y obviamente eso es lo que hemos visto en el gas. Ahora, el tema del gas nos focalizamos solamente en dos mercados de exportación, y Bolivia geopolíticamente está en dos grandes mercados. Estamos entre Argentina y estamos en Brasil. ¿Por qué no diversificamos nuestra economía y podemos dar de comer a los brasileros en el tema de la agricultura y a los argentinos, por ejemplo? A ver, José Gabriel, la realidad económica dice que Bolivia sigue creciendo. Estamos en una tasa de desempleo por debajo del 4.5%, que es una tasa baja. El tema del tipo de cambio, que era otro de los temas que, bueno, y ahora no sé qué cuestiones, no ha generado ninguna crisis. Las exportaciones tradicionales, según los datos que se presentan incluso en este texto, han subido, ¿no? Entonces la realidad pareciera que va contradiciendo sistemáticamente los análisis. Me da la sensación que hay muchos análisis que se están basando en propaganda, y eso en economía es peligroso. Mira, a ver, yo te voy a hablar por mí, no por... Y voy a partir... Sí. Voy a partir de la tesis de Fernando, y que para mí la variable clave en la tesis de Fernando es el tiempo, ¿no? Tú puedes escapar en el tiempo, tú puedes escapar a la crisis cuando la caída de precios es de 1 o 2 años, porque te endeudas más, ¿ya? Políticamente no es la primera vez que se ha hecho. Banzer lo hizo, lo hicimos en la época liberal, lo hicimos en la época nacionalista. Cuando venían las caídas de precios, aumentaba la inversión pública, aumentaba el endeudamiento, esperando que esa caída sea coyuntural. En algunos casos lo era, en otros casos no, y ahí venían las crisis. Entonces, partiendo de ese hecho, evidentemente hay fatalistas que te dicen, cayó el precio del petróleo y no se levanta nunca más. Volvimos al petróleo a $20, como estaba en la época neoliberal.
¿no? O sea, gran parte de que el gas no haya sido una estrella de exportación en la época neoliberal tiene que ver con que el barril de petróleo en esa época estaba a $20. Bueno, llegó a 100 hoy, en la época... Desde el 99 empieza a subir, tienes un 2003... y el proyecto del gas implementa... Tienes un 2003 fuerte, con un 78 dólares el barril, ¿no? O sea, y recién en el 2005, o en el 2004-2005, se empieza a exportar gas a Brasil, y es ahí donde empieza la época de los no déficits, de los superávits fiscales, ¿no? De hecho, el primer año donde no hubo déficit fiscal fue el 2005, no el 2006. Entonces... Ahí hay un tema de visión de tiempo. Por eso también se explica el por qué queríamos hacer el libro, ¿no? 100 años de economía, porque cuando miras en el corto plazo, estas variables que tú me decías, el tipo de cambio, por ejemplo, la gente tiende a confundir estabilidad con un tipo de cambio fijo, ¿no? Con un tipo de cambio nominal fijo, que en el pasado también hemos tenido momentos de tipo de cambio nominal fijo, para que la gente tenga esta sensación de riqueza en los bolsillos. Hoy día uno va a Colombia, uno va a España y paga más o menos lo mismo por un almuerzo en Madrid o en Bogotá que por lo que paga acá en Bolivia. ¿No se puede sostener ese tipo de cambio? Si tú no tienes una base productiva que permita enfrentar caídas de precios largas, y no solo caídas de precios, porque otra irregularidad que encontramos acá es que tenemos un pésimo manejo de la explotación de los recursos naturales. En la época de auge explotamos los yacimientos más ricos, ya sea de minerales, de gas, de lo que sea. Explotamos los yacimientos más ricos porque queremos aumentar las rentas. El problema es que estamos dejando la tierra pobre o los yacimientos más pobres para la época de vacas flacas. Estos yacimientos pobres necesitan mucha más inversión, entonces hacemos inviable la actividad en el momento que los ingresos son bajos. Si a eso le sumas que no hemos diversificado la economía, que no hemos logrado desarrollar, como decía Fernando, otros sectores que te den de comer, evidentemente en algún momento, antes o después, va a llegar la crisis. Hoy día es irresponsable hablar de crisis. Te soy sincero, es irresponsable hablar de crisis porque hemos logrado acumular cosas, no estamos en el 84, la crisis fue el 86, el 84 no tenías acumulación, no tenías ahorro interno, no tenías un sistema financiero fuerte, hoy día la situación es diferente, pero eso no quita que la crisis ya hayamos olvidado lo que podría ser una crisis, o sea, la idea del libro es tratar de... concientizar a los hacedores de política pública de que el hecho de patear la pelota hacia adelante en algún momento puede no funcionar, ¿no? Cuando, Iván, quiero volver a ti. Tú me hablabas de la elaboración del texto y que se trata de textos, digamos, que se han intentado ver lo más en frío posible. Y a mí me preocupa lo que le preguntaba tanto a Fernando como a José Gabriel, cuando se hacen análisis o escritos desde la propaganda, ¿no? En la página 85 del segundo tomo, en un ensayo que publica Rolando Morales, se incluye un cuadro de inversiones millonarias de Evo Morales y se consignan las siguientes cifras. Está acá. El cuadro, en la página 85 del segundo tomo. 2.200 millones de dólares, planta de polipropileno. 2.000 millones de dólares, proyecto de energía nuclear. 357 millones de dólares, Stadium, no dice más que aquello. 750 millones, tren en Santa Cruz. Ninguna de estas inversiones existe. Todos estos datos son falsos. Aquí Morales afirma que han sido inversiones millonarias dadas por Evo Morales. Y esto no existe, o sea, esto es una falsedad, estas inversiones no han existido, basta solamente hacer una revisión de los gastos, que es información pública. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace un análisis económico desde la propaganda política? Bueno, hay que preguntarle a Rolando Morales. Bueno, en primer lugar, digamos, en un tema de fomentar la libertad de expresión, cada autor es responsable, digamos, y está en el texto bien escrito e identificado acerca de los artículos y las posiciones y las opiniones que expresan los autores no representan en ningún caso la posición de la Fundación Konrad Adenauer. Eso, digamos, está totalmente claro, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, de los datos y las cosas que... Me permitió hacerte esta pregunta porque si tú en el inicio de la exposición me cuentas que se trata de un libro
libro que intenta retratar la historia económica del país. Yo te estoy demostrando que hay datos en el retrato de la historia económica del país que no corresponden a la realidad. No, sin duda lo que quizás tratando de hablar por Rolando Morales trató de ver y mostrar básicamente las inversiones millonarias que de alguna manera se hayan hecho en actividades de infraestructura que han determinado de alguna manera un gasto importante, pero que no ha sido destinado al tema de inversión, quizás para ejemplificar eso. Y eso es básicamente lo que se ve en épocas de auge. En épocas de auge, a lo largo de... Te va a tocar ponerle por un tema de responsabilidad con lo que se publica, un asterisco. Estas inversiones en el Estado no se han hecho. 2.000 millones de dólares para una planta de polipropileno. Pero si tú analizas la explicación que da Rolando Morales 2 páginas más atrás, ahí vas a poder responderte, digamos, al cuadro que está explicado, porque obviamente sí, son los criterios de inversión, solo, ¿no? Son los criterios de inversión y relata el por qué, cuáles han sido las inversiones que el Estado ha hecho. Habla del teleférico, 800 millones, habla de la fábrica de Uria, habla del tren de Bulo Bulo Montero, habla del satélite Tupac Katari, habla del Museo de Orinoca, habla de una serie de proyectos que efectivamente se han hecho y que los montos que están apuntados aquí corresponden a la realidad. Yo te estoy hablando de montos que no corresponden a la realidad. 2.000 millones de dólares en una planta de polipropileno no existe, no hay tal proyecto. 2.000 millones de dólares en un proyecto de energía nuclear no existe. 357 millones en un estadio, que solamente habla de un estadio, ¿no? 750 millones de dólares en un tren de Santa Cruz son datos falsos que no corresponden a la realidad. Era solamente le pasaremos la pregunta ese apunte, se la vamos a pasar a Rolando Morales, que lamentablemente capaz que correspondía invitarlo a él también. A ver, Fernando, este libro para mí es un intento de defender la economía liberal. ¿Crees que, bueno, creo que se ha estado apuntando a la mesa y en tu última intervención también lo has dicho, se puede volver al neoliberalismo? Bolivia está en condiciones de hacer borrón y cuenta nueva y volver a un nuevo modelo. Tú advertías que a veces existen estos péndulos que tienen que ver más que con la realidad económica, con la realidad política, ¿no? Tendemos al borrón y cuenta nueva, alguien llega a una institución, alguien llega a un gobierno y como que lo anterior no serviría o no existiría. ¿Crees que Bolivia podría volver a un modelo lejos del modelo que hoy día plantea el MAS? Podría, pero a un costo enorme, ¿no? Y yo soy contrario a eso. ¿Por qué? Porque implica recaer en lo que tú ya has mencionado, que es una tesis que no solo yo, sino algunas personas más, no muchas, desgraciadamente, defendemos, y es que una de las grandes causas de su desarrollo de Bolivia es el péndulo, ¿no? Este ciclo, nacionalización, privatización, nacionalización, que se ve muy bien en la historia. Quienes han estudiado la historia económica de Bolivia van a encontrar regularmente eso, incluso en el siglo XIX, que no se toca en este libro. Hubo un primer periodo proteccionista, ¿no es cierto?, dominado por los nacionalistas, digamos, de esa época, ¿no? Y luego un periodo librecambista. Y eso tuvo sus costos, ¿no? Porque los nacionalistas, los proteccionistas tenían razón en el sentido de que si liberaban la plata, que estaba controlada por el Estado, iba a faltar para la moneda nacional. Entonces, cuando se da el libre cambio, ¿no?, empieza a faltar plata en Bolivia, ¿no? Y eso tiene su costo importante. Por otro lado, los librecambistas, claro, nos llevaron a un proceso de apertura hacia el mundo que era necesario transitar, ¿no? Cada modelo puede tener sus pros y sus contras, puede tener sus ventajas, pero lo ha dicho Iván, tenemos que confluir a un centro, ¿no? Y sobre todo en economía, me parece, ¿no?, que le dé cierta estabilidad a una economía ya compleja, porque una cosa es experimentar y transformar las cosas cuando la economía es más simple, más sencilla, ¿no?, es más básica, y otra es cuando la economía es más compleja, ¿no? Evidentemente Bolivia, Venezuela, algunos otros países de América Latina todavía tienen una economía no tan compleja, no tienen una gran bolsa, por ejemplo, ¿no?, de valores y demás, y eso les permite
unos experimentos, ¿no? Que tienen un gran papel político porque pueden mostrarle a la gente una especie de refundación del país, ¿sí? Que hace que atraiga los aplausos, por supuesto, que hace que se movilice el país en torno a eso, ¿no? Y parece entonces que estamos reinventando todo, que ahora sí podemos esperar un nuevo amanecer porque las condiciones, ¿no? Y lo que en los hechos hacemos es destruir las instituciones que penosamente habíamos ido construyendo en el periodo anterior, ¿no es cierto? Es el caso de las instituciones económicas, por ejemplo, ¿no? Voy a mencionar un mal ejemplo y un buen ejemplo, ¿no? El mal ejemplo es el de las superintendencias, ¿no? Que se estaban tratando de parar en los años 90, ¿no? Y que como no correspondían con la visión nacionalista del 2006 para adelante, fueron barridas y se las cambió por otras instituciones, con lo cual se perdió personal, se perdió plata, ¿no? Inversiones importantes, documentos, etcétera, archivos. Bueno, fue una pena, pero ya había ocurrido eso antes, ¿no? También las superintendencias sustituyeron a los ministerios, ¿no? Del periodo estatista, y entonces así sucesivamente, y no logramos construir instituciones económicas muy importantes. En cambio, cuando el país persevera en las instituciones económicas, tenemos buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, el servicio de impuestos, ¿no? Creado en el neoliberalismo y que en este gobierno se siguió, ¿no es cierto? Se potenció. Porque es una cuestión de supervivencia del Estado. Y puedes decir lo que quieras, que no nos gusta a ninguno el servicio de impuestos, pero que funciona, ¿no es cierto? Perfectamente. Entonces, eso es lo malo del ciclo. Yo apuesto, para terminar contestando tu pregunta, por mantener lo que se ha hecho en este tiempo, pero poniéndole limitaciones y salvaguardas. Una de ellas es el tipo de cambio, por ejemplo. No podemos tener un tipo de cambio fijo para siempre, ¿no es cierto? Hay que empezar a moverlo, porque de lo contrario nos vamos a ir a una crisis. Y así, 20 cosas que se pueden ir mejorando. Un mixto en el que haya consenso entre los dos grandes lados, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Volvemos con las conclusiones, lamentablemente, de un programa sumamente interesante. La conclusión preliminar, digamos, ¿no? Hay que fusionar. No se puede tener modelos extremos. Lo ha dicho Iván, lo ha dicho Fernando y de alguna manera lo apunta José Gabriel también. Quédese con nosotros. Volvemos ya a cerrar esta Casa Nuestro Hotel. Quiero agradecer a mis tres invitados, en especial a ti, Iván, no solamente por habernos hecho llegar este esfuerzo que nuevamente reiteramos, saludamos, creo que son esfuerzos importantes, ¿no? Que quedan y que nos invitan al debate y al análisis. Y quiero agradecerte por una segunda cuestión, la personal. Estás mañana de cumpleaños, hoy día sé que te están festejando y has adelantado, has hecho un espacio para venirnos a contar el esfuerzo académico que se está haciendo desde la Conrad, así que te quiero hacer un doble agradecimiento. Muchas gracias, Susana, a ti por abrirme las puertas para presentar esta publicación. Primero, la publicación intenta tratar de analizar la historia económica de Bolivia. Obviamente no es un libro 100% perfecto, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero la riqueza que están en los contenidos, eso es lo que más va a atraer al público, el lector de esta publicación. Seguramente se presenta el 8 de agosto, este miércoles. Vamos a estar en la Feria del Libro, sin duda, el 8 y el 13 vamos a estar en Cochabamba. Hemos batido récord de asistencia en todas las presentaciones que hemos hecho en La Paz y en Santa Cruz. Hemos distribuido casi 600 publicaciones a nuestro público asistente y obviamente no podemos, y obviamente hemos subido de manera digital los 2 tomos. Te agradezco mucho por haber venido. Las publicaciones, por si acaso, son gratuitas, un esfuerzo en la cooperación alemana para Bolivia desde la Conrad. Tienes 30 segundos.
Bien, gracias por la invitación. La idea del libro es que empecemos a mirar las cosas en más largo plazo. Bolivia no se inventó el 86, el 2016 o en 1900. Las cosas en economía son de mucho más largo aliento. Muchas de las cosas que tenemos hoy se explican 30, 40, 50 años atrás. La idea es que la gente tenga una lectura con perspectivas, visiones de cada uno, pero por lo menos que tengan datos para contrastar las cosas y que a partir de ahí surge el debate, que creo que es lo que falta hoy día. Te agradezco mucho, Fernando. Muchas gracias, buenas noches. Te agradezco mucho por la cortita ya nos tenemos que ir. Conmigo hasta el siguiente domingo. Les agradezco mucho por habernos acompañado y pues festejando el Día de la Patria. Esta casa no es hotel.